Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos con un archivo bastante particular. Se llama La Línea Fantasma, Expediente 900. Un caso fascinante, ¿eh? Nos lleva directo a los años 90. Exacto. Vamos a investigar un número de teléfono, el 900-712-004, que, bueno, según los papeles oficiales, simplemente no existía. Pero ahí está lo raro, porque había gente que marcaba. Y las historias que contaban, bastante inquietantes. Sí, eran los años del boom de las líneas 900, ¿te acuerdas? Para concursos, tarot, servicios de todo tipo. Claro, pero este número en particular, el 712-004, era como un fantasma. No aparecía en ninguna guía, en ningún registro público. Y los testimonios que recoge el expediente coinciden en algo muy extraño. Una voz anómala. Algunos dicen que ni siquiera sonaba humana. Y lo que le pone más misterio es que, según este informe, la propia compañía telefónica de la época hizo una investigación interna. ¿Y qué encontraron? Ese es el punto. Nunca publicaron nada. Todo quedó, bajo 7 llaves, digamos. Como si quisieran ocultarlo. Pues nuestra tarea hoy es seguirle la pista a los eventos clave de este expediente. ¿Qué fue realmente esa línea? ¿Qué les pasó a las personas que llamaron? A ver, lo primero que destaca el informe, y esto es desde el punto de vista técnico, es una especie de imposible. Totalmente. Porque los ingenieros de la época lo confirmaron. El número 900-712-004 no estaba asignado. Simplemente no existía en los registros de la red telefónica. Pero las llamadas conectaban. ¿Cómo puede ser? Ahí está el gran enigma técnico. O sea, que una llamada se completara a un número que no existe, en esa red analógica de los 90s. Eso sugiere algo más que un simple cruce de líneas o un error común. ¿Qué podría ser entonces? Pues apunta quizás a una vulnerabilidad del sistema que no conocían. O, alguna manipulación externa de la infraestructura. Algo que iba contra la lógica de cómo funcionaban las cosas en ese momento. Y conectar con esa línea traía consecuencias bastante perturbadoras. El informe documenta el primer caso fuerte. Adela Romero, mayo del 94. Sí, ese caso es clave. Ella llama, está sola en su casa y de repente una voz masculina empieza a describirle la ropa que lleva puesta, con detalles precisos. Imagínate el terror. Y para rematar, la llamada termina con un susurro que dice, mira detrás de ti. Tremendo. Y lo más raro, ella cuelga, o cree que cuelga, se da vuelta y encuentra el auricular descolgado del teléfono, aunque juraba haberlo puesto en su sitio. O sea que no era solo la voz. Exacto. Este primer caso ya nos muestra los elementos que se van a repetir, un conocimiento imposible de la situación de quien llama y una interacción que parece ir más allá de la línea, afectando el entorno físico, casi como si la llamada tuviera una presencia real. Y vaya que se repitió. El expediente habla de 17 denuncias en menos de un año. 17. Sí, un montón. Y todas con elementos similares, descripciones del lugar donde estaba la persona, voces que cambiaban de repente. ¿Cómo que cambiaban? Como si hablaran dos entidades a la vez, a veces, o sonidos de respiración muy cerca del auricular. Era un patrón muy consistente. Tanta consistencia ya no parece una broma pesada, ¿no? Para nada. Descarta la broma casual o el fallo técnico aislado. Sugiere un fenómeno recurrente, sistemático. Y lo de las dos voces es especialmente extraño. Una interferencia muy compleja. O, algo más, el informe deja la pregunta abierta. La cosa se pone todavía más oscura en noviembre del 95. Hay un registro sobre un técnico de la compañía. ¿Ah, sí? Este técnico, al parecer motivado por todos estos reportes internos, decide investigar por su cuenta. Intentó grabar una llamada a ese número. ¿Y lo logró? El informe es muy escueto, casi críptico. Dice que al principio hubo silencio. Luego, una voz femenina, clara, dijo, «Sabemos que estás grabando». No puede ser. Y justo después de eso, se escucha un grito y un golpe seco en la supuesta grabación. Un momento. ¿Qué pasó con el técnico? 3 días después, lo encontraron muerto en su casa. Y la grabadora que había usado estaba destruida, hecha pedazos. O sea, la línea parecía saber que la grababan. Y luego, la muerte del técnico. Y la evidencia destruida. Exacto. Aquí el fenómeno parece dar un salto.
muestra como una especie de conciencia de ser observado. Y hay una correlación temporal muy directa con un hecho trágico, la destrucción de la grabadora. Bueno, añade capas de sospecha. ¿Fue un encubrimiento humano o algo más? ¡Qué denso! El rastro documentado en el expediente parece enfriarse después de eso, hasta el año 2002. Sí, hay un último incidente registrado, ya en la era de los programas de radio nocturnos de misterio. Unos jóvenes llaman al número en vivo. En vivo, ¡qué valor! O qué imprudencia, ¿no? La cosa es que se escucha en la transmisión a uno de ellos reírse, nervioso, como un desafío. De pronto se calla y dice, con la voz totalmente cambiada, «Ahora me ves». Ahora me ves. ¿Y qué pasó? La transmisión se corta. ¡Pum! Silencio total. Y según el informe del expediente, ese joven desapareció. Literalmente. Desapareció del estudio de radio en ese momento. ¿Desapareció? Así nomás. Así lo reporta en expediente. Este incidente final lleva el fenómeno al público, aunque sea por un instante, pero termina de la forma más abrupta y dramática posible. Una desaparición inexplicable. Y esa frase, ahora me ves, es tan ambigua. Podría ser una amenaza, una alucinación o quién sabe qué. Exacto. Deja abierta toda clase de interpretaciones, todas bastante escalofriantes. Bueno, repasando un poco todo lo que documenta este expediente 900, tenemos un número que no debería existir, pero funcionaba. Ajá. Llamadas que revelaban información imposible de saber. Voces extrañas, cambiantes. La muerte muy sospechosa de un técnico que intentó investigar. Y una desaparición en directo por radio. Todo esto, envuelto en un silencio oficial por parte de la Telefónica. Al final, lo que más llama la atención es cómo estos eventos, tan ligados a una tecnología que hoy nos parece simple, como la telefonía analógica, Claro, esto era pre-internet masivo, pre-smartphones. cómo desafían cualquier explicación fácil. Es una mezcla muy rara de aparentes imposibilidades técnicas con elementos que tocan lo paranormal, o quizá un crimen sin resolver muy bien oculto. Una combinación única realmente. Te deja pensando. Totalmente. Y creo que este expediente nos deja flotando una pregunta bastante inquietante para hoy en día, ¿no? A ver, Si una red telefónica relativamente sencilla como la de los 90 pudo esconder una línea fantasma como esta, ¿qué tipos de conexiones anómalas, inesperadas, podrían estar latentes ahora mismo, ocultas en la complejidad brutal de nuestras redes digitales actuales? es una buena pregunta. Con la Internet, la nube, la inteligencia artificial, la complejidad es órdenes de magnitud mayor. Exacto. ¿Qué podríamos encontrar si, de alguna manera, lográramos marcar un número, una dirección, un nodo, que se supone que no existe en el mapa digital de hoy? ¿Qué clase de fantasmas podrían habitar ahí?